estamos aquí ya en este bloque, básicamente, porque, bueno, al parecer estamos realmente actualizando el mapa, ya le voy a dar a F5, me confirma Jorge que ya está. Ujú. Estábamos hablando, para los que nos estéis viendo en diferido ahora en YouTube, son las 10:15 más o menos, 10:13 de la noche del 13 de noviembre, aquí siempre hora peninsular española. Estábamos analizando los últimos nombres que han sido confirmados en el nuevo gabinete de Donald Trump, tanto los que han sido confirmados como aquellos que suenan con fuerza en no diría rumores, ¿no? Sino más bien en el entorno del trumpismo, del movimiento MAGA y de lo que va a ser la nueva administración de Donald Trump, cuando pues hemos tenido la noticia, muy importante noticia, de que Rusia habría entrado en Kupiansk, un avance que ahora veremos si podemos confirmarlo, entiendo que sí, pero sería o es desde luego un avance importante en el frente. Jorge, no sé si quieres ir contándonos. Sí, te lo voy contando. Realmente es algo bastante breve porque, bueno, básicamente en las últimas semanas se había estado incrementando progresivamente la presión en torno a ese caldero norte de Kupiansk, que recordemos que se había formado después de que los rusos llegasen hasta el río Skil a la altura de Kurgialivka. Y había presión desde el sur y desde el norte, desde el sur, desde la localidad de Kolisnivka y desde el norte, desde Sinkivka, desde los bosques de Sinkivka. Y finalmente parece que los rusos han conseguido romper la línea defensiva ucraniana y en un avance de infantería motorizada han conseguido entrar hasta prácticamente el centro de la zona este de Kupiansk. Si haces más zoom, Edu, se Sí. ve bastante claro, por así decirlo, la carga de los rusos, esos 3 kilómetros que han avanzado hasta llegar al centro de Kupiansk. Y bueno, esto, para empezar, digo que esto viene confirmado desde el lado ucraniano, o sea, la fuente que primero ha declarado esto son los ucranianos y ha sido con vídeo. Está completamente confirmado, geolocalizado, todo lo que queráis, así que es cierto. Y ahora, pues, no es la primera vez que los rusos consiguen entrar a una localidad haciendo una carga, por así decirlo, una carga mecanizada para soltar tropas que consiguen asentarse. Y los rusos ucranianos dicen que han conseguido eliminar algunos de estas tropas que han asaltado, pero hay otras que han conseguido atrincherarse dentro de la ciudad. Las últimas veces que había ocurrido esto, por ejemplo, vimos cuando empezó el asalto a New York desde el sur, o cuando empezó los asaltos a Ugledar, también lo hemos visto en varias ocasiones. Y bueno, pues veremos en adelante, básicamente, si los rusos consiguen asentarse y ampliar esa cabeza de puente que han establecido, lo más probable es que veamos una retirada general de las tropas ucranianas que restan en toda la zona de la bolsa de Kupiansk, básicamente porque si los rusos toman el cruce de Kupiansk, ya es el único cruce más o menos digno y estable. Realmente hay uno más en la zona sur, un poco en la zona de Krishjarivka, Kurilikivka, Kupiansk, Buzlovi, vaya, en esa zona, esas tres localidades, pero en términos generales la principal ruta por la cual se estaba suministrando esas tropas pues queda cortada. Y bueno, y básicamente tenemos esto como uno de los grandes acontecimientos últimos en Ucrania, mientras seguimos esperando a los últimos avances en la zona del sur de Donetsk, donde parece inminente también que Ucrania se retire de Kurajov. Y bueno, eso sería más o menos Sí, el asunto. te quería preguntar un poco para que la gente que nos está viendo tanto en diferido como ahora en directo en Twitch o en YouTube ubique un poco la importancia. ¿Por qué decimos que es tan importante este avance ruso en Kupiansk? Porque uno podría preguntarse, que quizá no haya seguido tanto los frentes con nosotros, que bueno, avances rusos en distintas localidades, pues los vemos todos los días. De hecho, desde hace ya un tiempo los vemos todos o prácticamente todos los días. ¿Por qué esta entrada rusa en Kupiansk es algo destacable? Principalmente porque, bueno, todo lo que sería el sector del río Skil, toda esa zona del Oblast de Kharkov, que está al este del río Skil y que es parte de la zona donde se retiraron los rusos después de la contraofensiva ucraniana en Kharkov 2022 y demás, pues había quedado partido en dos ese sector con un avance hasta el río y había creado pues una bolsa de un cierto tamaño, pero una bolsa al fin y al cabo, en la zona norte. Y básicamente Kupiansk es el cuello por el que se entra a susodicha bolsa, a ese caldero, ¿no? Y entonces estamos ahora, pues como decía, si los rusos son capaces de asentar ese avance
y prolongarlo algo más, pues podrán cortar la carretera y forzar a los ucranianos a tener que retirarse de todas esas posiciones al este del río en esa zona, que son pues unos cuantos, quizá 300 kilómetros cuadrados, 400 kilómetros cuadrados de terreno que los ucranianos van a verse forzados a ceder. Sería entonces un avance estratégico importante. Ayer estuvimos comentando, de hecho, sin ir más lejos, el embalse de Kurajovo, los avances que ha habido en las últimas 48 horas. Entiendo que, bueno, sigue habiendo avances rusos en distintos frentes. No tenemos contrapartida ucraniana más allá de algunos avances tácticos en Kursk. Entiendo que todo esto De son hecho, en los últimos posiciones. días tampoco eso. Sí, sí, no, no es algo habitual en ningún caso. Eh, bueno, noticias como esta obliga a preguntar, ¿no? En el contexto de la victoria, de la resaca de la victoria electoral de Donald Trump, más o menos 8 días desde aquello. Entiendo que para Rusia sería importante avanzar todavía más rápido de lo que lo estaba haciendo en los últimos meses para lograr una mejor mano negociadora una Quiero vez. señalar que yo tengo los números, debo decir. Por dar el dato. Rusia ha avanzado este año 4 veces más rápido de lo que avanzó en 2023. O sea, ha ganado 4 veces más territorio en el mismo periodo de tiempo. Aunque esto es relativamente falso porque el grueso de ese avance se ha producido en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Es decir, en Ujú. realidad es solo 4 meses del año que se ha producido el grueso del avance, en realidad. Lo que había ocurrido antes de esos meses había sido más o menos en los primeros 6 meses del año se produjo el mismo avance en el 2023 y después se ha incrementado la velocidad muy sustancialmente hasta llegar a nuestra situación actual de que sea 4 veces más. Para que tomasen lo que queda de Donetsk, Lugansk, el margen este del río Skil de Kharkov y Zaporizhia al este del Dnieper, en un solo año, tendrían que multiplicar otra vez por 4 la velocidad de avances. O sea, aproximadamente unos 16.000 kilómetros cuadrados los que restarían. Así que es más o menos esos números que estamos manejando en este momento. Debo decir, por otra parte, que si Rusia mantiene el ritmo que ha tenido estos últimos 3 meses, es perfectamente posible. Sin ningún cambio particularmente destacado. Y en ese sentido, pues también queda ver qué pasa con esa tan prometida contraofensiva en Sutsa de 50.000 tropas que habría acumulado Rusia en la zona, que teóricamente ha empezado ya hace un par de días, pero algunos reportes parecen indicar que no ha empezado todavía, así que bueno, está un poco todo en el aire. Por lo tanto, bueno, pues desde luego vamos a seguir hablando mucho de Ucrania en los próximos días, semanas y meses. Te hago dos preguntas rápidas para no robarte más tiempo. En Kurajovo, entiendo, desde el día de ayer que hicimos actualización, no ha habido avances importantes, ¿no? En las últimas 24 horas. En la zona de Kurajovo en sí misma, no. Algo más al oeste, justo en el cruce de entre Donetsk y Zaporizhia, sí. Se han Ajá. ampliado esos avances los últimos días. Pero de la zona de Kurajovo en sí misma, no, no me consta ahora mismo nada particularmente relevante. Vale, y nada, si puedes dar también un breve repaso de la importancia del Oblast de Kharkov, porque, bueno, los que nos hayáis estado siguiendo recientemente nos habréis visto, sobre todo, fundamentalmente, hablar de ese Oblast de Donetsk, entre otras cosas porque es el Oblast ahora mismo en el que más recursos hay empleados por parte, seguramente, tanto de Rusia como de Ucrania. En lo que respecta al Oblast de Kharkov, ¿cuál es la importancia que le dan tanto Ucrania como Rusia? A ver, ahora mismo, y cuando hablamos de Oblast de Kharkov, sobre todo estamos hablando de los territorios de Kharkov al este del río Skil. El río Skil es importante como una suerte de frontera natural, de la misma forma, aunque más reducida, evidentemente, de lo que hace el río Dnieper en la zona de Kherson. Entonces, por ahora, el río Skil es importante en esos términos, el avance en torno al Kharkov es esos términos, y también porque permite aproximarse desde el norte a la localidad de Limán, ya en el Oblast de Donetsk, que a su vez permite presionar desde el norte a los dos bastiones ucranianos que son Slaviansk y Kramatorsk, que son, por así decirlo, de manera un tanto dramática, ¿no? Pero esa batalla final de Donetsk, que van a ser esas dos ciudades gemelas. Perfecto. Vamos a ir, si te parece, no sé si quieres comentar algo más o volvemos a otros temas. No, no, por el momento no hay nada más, pero esto era importante mencionarlo, pues es un cambio drástico y puede alterar un poco las dinámicas del frente en el corto plazo. Vale, gracias Jorge. Pues entonces seguimos con atención en estos días. Gracias por pasarte de urgencia. Nada, venga, adiós a todos.